Muy bien, chicos, bienvenidos al canal de Ciencias, Daniciencias. En este caso vamos a tratar un tema denominado análisis dimensional, un tema de preparatoria, ¿no? o también llamado preuniversitario, ¿no? Dentro de este estudio vamos a definir lo que es una magnitud. Bueno, una magnitud es todo aquello que podemos medir, es decir, todo lo que nos rodea. Si analizamos lo que nos rodea y eso lo podemos medir, es una magnitud. Por ejemplo, el peso de una persona, la longitud tal vez de alguna cosa, ¿no? La temperatura también, tal vez de un cuerpo, ¿no? Son cosas que podemos medir o cuantificar. Entonces, una magnitud se clasifica de dos formas: por su origen y por su naturaleza. Ahora, dentro de la clasificación por el origen tenemos las magnitudes fundamentales y las magnitudes derivadas. Ahora, dentro de la clasificación por su naturaleza tenemos las magnitudes escalares y las magnitudes vectoriales. El encargado de estudiar estas magnitudes clasificadas por su origen precisamente es el tema de hoy, el análisis dimensional, ¿no? Y para las magnitudes por su naturaleza es el análisis vectorial, pero en este caso no estudiaremos eso hoy. Nos centraremos en el análisis dimensional. Ahora, como les había dicho, ¿no? Las magnitudes es aquello que podemos medir, ¿no? Como la temperatura, ¿no? La longitud, el tiempo, ¿no? Y bueno, y surge por la necesidad del ser humano de comparar, de medir, de cuantificar las cosas, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo sabemos que un cuerpo está más caliente que otro? Es necesario eh, determinar una magnitud llamada temperatura, ¿no? ¿Cómo sabemos que un objeto es más grande que otro? ¿No? Tenemos que medirlo, o sea, tenemos que definir una magnitud llamada longitud. Y todas estas magnitudes están normadas en el Sistema Internacional de Unidades, ¿no? Que se encarga prácticamente de definir una medida, ¿no? Fija para cada uno de estas propiedades, ¿no? De la materia, de la naturaleza. ¿Sí? Muy bien. Dentro de, como habíamos visto, las magnitudes por su origen, vamos a determinar dos tipos, ¿no? Las fundamentales, ¿no? Que son estas de aquí. Ahora, ¿qué son las magnitudes fundamentales? Son magnitudes que son las bases para describir cualquier tipo de magnitud. Es decir, las magnitudes fundamentales, ¿no? Son las magnitudes principales que existen. Entre ellas tenemos la longitud, la masa, el tiempo, la temperatura, la intensidad de corriente, la intensidad luminosa, la cantidad de sustancia. La representación está dada por estas letras, ¿no? L, M, T, teta, I, J, N. Y sus unidades en el sistema internacional es el metro, el kilogramo, ¿no? El segundo, el kelvin, el ampere, la candela. Ahora, dentro de esta representación, como podemos ver, son letras como L, M, ¿no? Para la masa. También a esto se le llama dimensionalidad. ¿Está bien? Ahora, son fundamentales precisamente porque a partir de estas podemos obtener las magnitudes derivadas. Es decir, en teoría, solo es necesario conocer estas magnitudes porque las demás las podemos obtener mediante una fórmula, o una representación. Ahora, vamos a hablar entonces de las magnitudes derivadas. ¿Cuáles son estas magnitudes? Son aquellas que se obtienen de las magnitudes fundamentales, como había mencionado, ¿no? Ahora, de aquí vamos a conocer la notación para esa llamada dimensionalidad, ¿no? Que les mencioné hace un momento, ¿no? Por ejemplo, cuando tengamos este símbolo, ¿no? Estos corchetes al lado de la, se va a leer dimensión de A, ¿no? Y esa dimensión es nada más ni nada menos que la representación que va a tener. Es decir, por ejemplo, la longitud, recuerdan en qué se mide, en metros, ¿no? ¿Y cuál era su representación? L, ¿no? Su representación o dimensión, ¿no? Entonces la dimensión de longitud es L. La dimensión del tiempo es T. ¿Está bien? Ahora, hay propiedades dentro de las dimensiones. Entonces, por ejemplo, dimensión de una multiplicación de magnitudes A por B va a ser igual a la dimensión de A por la dimensión de B, ¿no? La dimensión de una división de dos magnitudes A por B va a ser la dimensión de A entre la dimensión de B. Ahora, cuando tengamos un exponente dentro de una dimensión, el exponente puede salir. ¿Está bien? Ahora, este tercero se conoce como
principio de homogeneidad. Pero esto lo vamos a ver más adelante, ¿está bien? Un ejemplo de lo que hemos visto. A ver, nos piden determinar la dimensión de K si K es igual a A por B, donde A es el radio de un pistón y B la masa de un motor. Entonces, ¿cómo se puede resolver este problema? ¿No? Entonces, digamos, nos piden hallar la dimensión de K, ¿no? Pero sabemos que la dimensión de K va a ser igual a la dimensión de A por B, ¿verdad? Al tomar dimensión aquí, ¿no? Y aquí, ¿no? Entonces, la dimensión de K va a ser nada más y nada menos que la dimensión de una multiplicación, ¿no? Que sabemos por propiedad que va a ser igual a la multiplicación de las dimensiones A y B. Ahora, ¿A qué vendría a ser? El radio, ¿no? El radio de un pistón. Entonces, el radio, ¿qué vendría a ser el radio? Una longitud, ¿no? O sea, el radio en qué se mide, ¿no? Se puede medir en metros, en centímetros, ¿no? Vendría a ser una longitud. Por lo tanto, A es una longitud. Ahora, B, ¿qué vendría a ser B? B es la masa de un motor, entonces B vendría a ser una masa, ¿no? Una masa, ¿no? Una masa. Entonces, después de ello ya podemos calcular. La dimensión de K va a ser nada más que la dimensión de longitud. ¿Quién es la dimensión de longitud? Ya sabemos, L. ¿Quién es la dimensión de la masa? M. Por lo tanto, tenemos que la dimensión de K es L por M. Ahora, vamos a tener cuidado mucho aquí, porque dentro de estos problemas vamos a utilizar bastantes propiedades del álgebra, ¿verdad? Del álgebra básica, ¿no? Por ejemplo, cuando se multiplica dos bases iguales, los exponentes se suman. Cuando se elevan, ¿no? Una potencia a otra potencia, sus exponentes se multiplican, ¿no? Y bueno, las representaciones de la raíz, ¿no? De la raíz y la potencia, ¿no? También saber que toda base elevada a la 0 es 1, ¿no? La representación de un número elevado a un negativo, ¿no? Cualquier base elevado a la 1 es la misma base, ¿no? Y bueno, la división de dos exponentes con bases iguales es la resta de dichos exponentes, ¿no? El de arriba menos el de abajo, ¿no? Recordar esas propiedades del álgebra para poder desarrollar lo que sigue, ¿no? Bueno, en este caso tenemos aquí las magnitudes fundamentales, bueno, las magnitudes derivadas, disculpen, y su respectiva representación. Ahora, como pueden ver hay muchas, ¿no? Desde área, volumen, densidad, velocidad, aceleración, fuerza, trabajo, potencia, energía, presión, velocidad angular, frecuencia, cantidad de movimiento. Pero no hay que marearnos, ¿no? Recuerden que todas estas podemos determinarlas con las magnitudes fundamentales, ¿no? Y vamos a ver un ejercicio, ¿no? Para calculando algunas de estas magnitudes, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Para un área, ¿no? Podemos decir un área de un cuadrado, ¿no? Está dado por lado por lado. Entonces, si nosotros hallamos la dimensión, ¿no? Del lado por lado, aplicando la propiedad que vimos en el ejemplo anterior, sabemos que al final vamos a tener dimensión de D por dimensión de D, ¿no? Recordando que el área es D al cuadrado. Entonces, como D es una distancia, entonces su dimensión es de longitud, ¿no? Entonces sería L. Entonces, dimensión de D por dimensión de D, L por L, que sería L al cuadrado. Y precisamente es ello, ¿no? La dimensión del área, ¿no? O la representación o dimensión, ¿no? Análogamente con el volumen. El volumen, recuerden, por ejemplo, para un cubo es igual a D al cubo, ¿no? Que podríamos ponerlo como D por D al cuadrado, ¿no? D al cuadrado, que era el área, recuerden. Entonces podemos poner que el volumen es área, dimensión de área por dimensión de D. Ahora, la dimensión de área ya sabemos cuánto vale, L cuadrado. La dimensión de D es L. Por lo tanto, la dimensión del volumen es L al cubo. Podemos notar. Entonces, a manera de ejercicio vamos a ir determinando estas magnitudes, ¿no? De manera simple y sencilla, ¿no? Van a poder ver ustedes de que si bien podemos obtener la representación o la dimensionalidad, también podemos obtener las fórmulas que dominan esta magnitud, ¿sí? Esto lo vamos a ver en el video siguiente. Si les interesó el video o les ayudó de algo, les agradecería que me den un like. Y bueno, nos vemos. Nos vemos en el siguiente video.